Bendiciones, muchas bendiciones para los hermanos que nos sintonizan por esta vía y que están siendo parte de este servicio. ¿Podrías tú caminar junto a la solución a todos tus problemas y no verlo? Porque el peso de la angustia y de la tristeza te impide ver la solución. En esta tarde vamos a ver cómo el peso de una crisis podría cegarnos para que la solución a la crisis no la veamos, aunque camine junto con nosotros. Te invito a que oremos para que presentemos la palabra de Dios que viene a continuación. Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias por tu amor, por tu bondad y por tu muchas misericordias. Gracias, Señor, porque en este domingo nos permite reunirnos como tus hijos para adorarte, bendecirte y glorificarte. Mira tu palabra que va a ser predicada. Pedimos que tu Espíritu Santo sea el que la explique y la aplique a cada corazón. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, mi Dios. Amén y amén. Nos dice las Escrituras en el Evangelio, según San Lucas, capítulo 24. Estaremos leyendo a partir del verso 13. Lucas, capítulo 24, verso 13. Leemos para gloria de Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emmaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y le dijo: ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Este pasaje bíblico que acabamos de leer trata acerca de el diálogo de dos discípulos de Jesús que iban de regreso desde Jerusalén hasta la aldea de Emmaús. Dice las Escrituras que estaba como a unos 60 estadios, lo que sería alrededor de 11 kilómetros, que es más o menos la distancia que hay entre Tamboril y el Hospital General Jesús María Cabral. De modo que esa es la distancia que ellos iban a recorrer. Mientras iban caminando, dice el Señor, que ellos iban hablando entre ellos, entre sí, de los acontecimientos. Están hablando de cosas que habían sucedido recientemente. El verso que conecta este pasaje con el anterior nos dice que ellos estaban hablando el domingo, lo que la cristiandad hoy conoce como el domingo de la resurrección, domingo de resurrección. Dice que mientras ellos hablaban y discutían entre sí, el diálogo se había exacerbado y las emociones habían aflorado, y de ser hablar pasó a una discusión. Regularmente lo que no logramos mediante el diálogo, menos se puede lograr en una discusión acalorada. Así que aquella conversación entre ellos dos iba a ser una especie de un diálogo de sordos, no iba a tener ninguna solución. Mientras ellos hablaban y discutían entre sí, Jesús se acercó caminando, de manera que ellos escucharon posiblemente
los pasos de Jesús al acercarse. Y mientras ellos discutían, él le preguntó: ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estar triste? Ellos no solamente estaban hablando de algo que le entristecía, sino que también su aspecto, su actitud, su manera de caminar le decía a cualquiera que lo viera que ellos estaban tristes. Así que Jesús le pregunta: ¿de qué ustedes están hablando? ¿Y por qué estáis tristes? Y ellos le dijeron: ¿eres tú el único forastero? Un forastero es alguien, un extranjero que tú no conoces. En el lenguaje nuestro sería como un turista. ¿Eres tú el único forastero? ¿Eres tú el único que no eres de esta ciudad, que no sabe lo que está sucediendo? No sabe las cosas que han acontecido. ¿Cuál es el acontecer cotidiano? ¿Qué es lo que ha ocurrido durante estos días? Jesús le preguntó: ¿qué cosa? ¿Qué es lo que ha sucedido? Yo me pregunto, ¿Jesús sabía lo que había sucedido? Claro que sí. ¿Qué está haciendo Jesús? Le está dando a ellos la oportunidad de sacar de dentro de sí lo que le preocupa, lo que le molesta, lo que le incomoda, lo que le entristece. Y ellos entonces hacen una redacción en los versos 19 al verso 24 y explicaron en la primera parte que Jesús de Nazareno, y ellos estaban hablando con Jesús, y ellos le están hablando de Jesús a Jesús, que Jesús fue un varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y de cómo fue entregado ante las principales autoridades, fue castigado, fue crucificado. Dice ello, y nosotros estábamos esperanzados en que Él era el Redentor de Israel. Y ahora hacen ya 3 días de eso. Es decir, duramos un día, duramos 2 días esperando a ver si resucitaba. Pero ya van 3 días y no pasa nada, no ocurre nada. Estamos totalmente desesperanzados. Las expectativas acerca de Jesús que estos discípulos y muchas personas tenían, se vieron totalmente derrotadas cuando Jesús muere en la cruz. El Jesús que levanta a los muertos, el Jesús que limpia a los leprosos, el Jesús que pone a caminar a los paralíticos, el Jesús que pone a ver a los ciegos. Ese es el Jesús que todos quieren, que todos proclaman. Pero cuando Jesús muere en una cruz, las esperanzas, las expectativas que la gente tenía acerca de Jesús murieron con su crucifixión. Y estas personas estaban totalmente sin esperanza. Aleluya. Y solamente hablaban acerca de la injusticia que se había hecho en contra de Jesús y de las expectativas frustradas que ya no iban a cumplirse, que ellos tenían de que Jesús fuera el liberador del pueblo de Israel. Y luego le comentan a Jesús, y unas mujeres han dicho que fueron a la tumba y no lo encontraron y que él resucitó. La mala noticia de las circunstancias de que Jesús había sido crucificado y que no había sido rechazado en un juicio público, pusieron a elegir entre un criminal llamado Barrabás y Jesús el Cristo, y la multitud decidió votar a favor de Barrabás. Y el juicio entonces fue en contra del inocente y soltaron libre al culpable. Así que estas personas habían perdido la esperanza,
porque Jesús no había cumplido sus expectativas. Alabado sea el nombre de Cristo. Hay muchas personas que están desesperanzados porque el mundo en que vivimos ha cambiado. Hay muchas personas que estaban esperando que esto pasara rápido y que todo volviera al tiempo anterior. Sin embargo, ni ha pasado rápido, ni todo volverá al tiempo anterior. Así que la esperanza que ellos habían perdido era el resultado de ver cómo las cosas habían sucedido. Su vista había alimentado su entendimiento y lo único que ellos veían eran derrota, frustración, muerte, tristeza. Alabado sea el nombre de Cristo. Aunque unas mujeres daban buenas noticias, su corazón estaba tan lleno de angustia y de tristeza que no había espacio para la buena noticia. Y hoy yo te digo, haz espacio en tu corazón porque hay buenas noticias. Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Alabado sea el nombre de Cristo. Muchas personas están desesperanzados porque han perdido sus empleos, porque el sistema de vida ha cambiado, porque ya no se adora a Dios en los templos como se adoraba antes, o ya no se hacen las cosas como se hacían antes. Ahora hay teletrabajo y muchas otras cosas más van a seguir cambiando, pero Jesucristo es el mismo. Jesucristo es el mismo. Él sigue siendo el poderoso. El mismo que levanta a los muertos y que se levantó de entre las tumbas es Jesús. Él sigue siendo el mismo, digno de gloria y digno de honra. Dice la palabra de Dios que Jesús, ¿qué ustedes creen que hizo? Le dijo a los discípulos, ay Jesús, ¿y por qué ustedes están tan tristes? ¿Y por qué ustedes están tan agobiados? Ay Dios. No, hermano. Oiga lo que dice el verso 25. Oh insensatos y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Aleluya. El problema no está en Cristo. La tristeza no es que Cristo le haya fallado y no haya cumplido con lo que la palabra de Dios dice. El problema es que ellos tenían una expectativa de Cristo que no era conforme a las Escrituras. Ellos tenían una interpretación populista y humana del Mesías. Un Mesías que venía a hacer lo que los hombres querían. Y Jesús no vino a hacer lo que los hombres querían. En muchos pasajes de los evangelios, Jesús dice de manera clara, he venido a hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Y la voluntad de mi Padre es que muera por los pecadores, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado sea el nombre de Cristo. La voluntad de su Padre era que muriera en la cruz, para que el Santo muriera por los pecadores y con su muerte Él nos diera vida y vida en abundancia. Alabado sea Cristo. Ellos estaban viendo las circunstancias y cuando mira las circunstancias, cuando mira la pandemia, cuando mira los estragos que causa COVID-19, se te apaga el gozo y pierde la fe y pierde la esperanza. Es tiempo de volver a encontrarte con el extraño. Él no es un extraño, Él es el que te rescató, Él es el que te limpió, Él es el que inscribió tu nombre en el libro de la vida y no hay pandemia que pueda impedir que lo que Cristo hizo por ti sea cambiado o se pierda. Tu salvación está segura en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Alabado sea su nombre para siempre. Él vino para rescatarte, Él vino para salvarte. Aleluya. Con pandemia o sin pandemia, Jesucristo sigue siendo el Señor y Salvador. Aleluya.
tiene que volver tu mirada a Cristo. ¿Qué le dijo Jesús? Que eran insensatos, que no habían sido sabios y que no habían abierto su corazón para recibir la interpretación que el Espíritu Santo le daba a la palabra de Dios, sino que ellos tenían la interpretación que los hombres querían tener acerca de Dios, no la que Dios quería que ellos tuvieran en su corazón. Porque dice Jesús que era necesario, y lo demostró por las Escrituras, que el Cristo padeciera de todas esas cosas y que después entrara en su gloria. Este camino de 10 kilómetros se podía recorrer a un caminar lento en alrededor de 2 horas. Así que por 2 horas Jesús comenzó a abrirle las Escrituras, a explicarle las Escrituras, y entonces comenzó a arder de nuevo el fuego en sus corazones. Si tú quieres que tu ánimo sea levantado, tiene que ir a las Escrituras. La palabra de Dios es la que va a alimentar tu corazón de tu fe, de entusiasmo, para que en medio de la pandemia mantenga el gozo de la salvación, el gozo que viene del Espíritu Santo. El gozo que no depende de la circunstancia externa, sino que depende de una condición interna, y es de estar en comunión con el Señor y abrir nuestro corazón a las Escrituras. Yo le invito a que lean este pasaje. Y aquí nosotros nos encontramos que la palabra de Dios se lleva el desaliento. La palabra de Dios vence al desánimo. La palabra de Dios da esperanza. La palabra de Dios transforma a los que están angustiados, a los que están entristecidos, a los que no ven un futuro, a los que no ven cómo las cosas van a mejorar. La palabra de Dios da esperanza. La palabra de Dios siembra gozo en el corazón de los creyentes. Dice las Escrituras que desde Moisés comenzó Jesús a explicar de manera detallada todo lo que tenía que ver. Un estudio bíblico de alrededor de 2 horas a 2 personas. Y dice que cuando ellos se sentaron con el Señor, que llegaron a la aldea y Él partió el pan para compartirlo, ellos entonces reconocieron que estaban en la presencia de Jesús resucitado, por la forma particular de Jesús partir el pan. Y dicen ellos mismos hablando, ya no estaban discutiendo, y no ardía en nuestros corazones cuando nos explicaba la palabra de Dios. Si quieres que tu corazón arde en el fuego de Dios y que tu fe esté encendida, necesita abrir tu corazón a la palabra de Dios. Fundamenta tu vida en la palabra de Dios. Permite que el resucitado tenga comunión contigo. Ten comunión con el Cristo resucitado. Quita la mirada de las circunstancias adversas y mira a Cristo resucitado entre los muertos. Y Él es el Rey de Reyes. Y Él es el Señor de Señores. En Él hay presente. En Él hay futuro. En Él estamos seguros. Alabado sea el nombre de Cristo. Así que si miramos a la pandemia, nos llenamos de tristeza y de desesperanza. Pero si ponemos nuestra mirada en Cristo y dejamos que la palabra de Dios arda en nuestros corazones, si nos volvemos lectores asiduos y estudiantes aprovechados de las Escrituras, volverá a arder en tu corazón la llama de la fe y de la esperanza. Y la llama de la fe y de la esperanza se alimentan de la interpretación correcta de la palabra de Dios. Dile a Dios que hable a tu vida por medio de su palabra. Permite que tú no tengas una interpretación populista y humana de las Escrituras, que estaban esperando que orando o ungiendo con aceite la pandemia se fuera. Esto no es un asunto de que Dios haga lo que nosotros queremos. Si Él permitió la pandemia, lo adoraremos en medio de la pandemia.
Si Él permite circunstancias adversas, Él es glorificado en medio de esas circunstancias. Así que te invito a abrir tu corazón a la palabra de Dios. Te invito a que te nutra de las Escrituras, a que vaya a la Biblia y la lea y la estudie por horas. Horas que se dedican a otra cosa, dedícala a estudiar las Escrituras para que la palabra de Dios arda en tu corazón. Y cuando la palabra de Dios arde en tu corazón, entonces puedes reconocer que por encima de la pandemia hay un Cristo resucitado que venció a la muerte, venció al pecado y que viene de nuevo por su pueblo a buscar a los suyos. Alabado sea el nombre de Cristo. Abre tu corazón a la palabra de Dios. Deja que las Escrituras ardan dentro de ti. Deja que capítulos enteros entren de tu corazón. Que pasajes completos de las Escrituras sean devorados todos los días por ti. Con fervor y pasión, lee y estudia la palabra de Dios. Y esas palabras harán que tu vida esté llena de luz, de fe y de esperanza. Así que si necesitas ánimo, el resucitado animó a estos dos. Dice la palabra de Dios que el resultado fue que cuando ellos descubrieron que era Jesús el que estaba con ellos, no se quedaron en Emaús y ya era de noche. De noche corrieron. Si ellos hicieron el primer recorrido de Jerusalén a Emaús en 2 horas, Félix Sánchez no le ganaba a ellos cuando se devolvieron a Jerusalén para contarle a los discípulos: hemos visto a Jesús resucitado. Aleluya. Abre tu corazón para la palabra de Dios y permite que tú puedas abrir tu boca para testificar en medio de la pandemia. Hay un Cristo de gloria que está por encima de las dificultades, que está por encima de las enfermedades, que está por encima del desempleo, que está por encima de la crisis económica. Hay un Cristo que está por encima de toda crisis y Él es la fuente de mi gozo y de mi esperanza. Alabado sea el nombre del Señor. Resucitó de entre los muertos, venció a la muerte, venció al pecado y no hay nada que pueda detener la obra maravillosa que Él quiere hacer en tu corazón y en tu vida. Abre tus ojos para que vea, el resucitado está ahí contigo. Abre tus ojos para que vea que Él está ahí, venció lo más grave que se podía vencer. Los dos enemigos más terribles que podía tener la humanidad, el pecado y la muerte, fueron vencidos por Cristo. Y la victoria de Cristo es también la victoria de todos los creyentes que creemos a la palabra de Dios como Él la creyó. Así que te invito a abrir tu corazón y a dejar que las Escrituras gobiernen tu vida y que la palabra de Dios fundamente tu fe para que la llama de la esperanza se mantenga encendida y la tea de la fe alumbre a tu casa y a tus vecinos. Que en medio de la angustia y el pesar haya una voz de gozo en tu casa. Que se escuchen cánticos de adoración y de alabanza, adorando a un Dios vivo en medio de una humanidad que está entenebrecida por el miedo y la desesperanza. No debe ser en nuestros hogares. Nosotros somos la luz del mundo y tenemos al Cristo resucitado para que con nuestro cántico y nuestra fe nuestros vecinos quieran también conocer al Dios que da la esperanza y a la palabra de Dios que alienta nuestra fe y nos llena de entusiasmo. El resucitado está ahí. Que no hayan programas de noticias que te impidan ver al resucitado. Que no hayan teorías conspirativas que te impidan ver al resucitado. Que no hayan elementos mágicos que la gente inventa que te impidan ver al resucitado. Abre tu corazón. Deja que la palabra de Dios te llene. Y verás entonces al Cristo resucitado. Y nadie podrá impedir
que tú vayas corriendo a decirle a otro, hemos visto al Cristo que venció a la muerte. Alabado sea el nombre de Cristo. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te guarde.